Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. En esta ocasión vamos a revisar ya en más profundidad la versión de AliExpress del cuchillo Master Hunter de Cold Steel. Vamos con la intro. Ok, como ya saben, yo compré hace tiempo este cuchillo, lo encargué obviamente por AliExpress y lo revisamos juntos para los más antiguos en el canal que ya lo han visto. Tenemos o tengo muy buenas impresiones sobre él y por supuesto que vamos a hacer una nueva revisión ya más en profundidad y le vamos a hacer obviamente alguna prueba de estrés más fuerte también, tipo Joker, vamos a decir que esa se va a transformar en el estándar del canal. Vamos a llamarle a esta prueba, la de la madera con la punta, la prueba Joker, ¿ok? Así que, bueno, primero que nada, como siempre, vamos a poner las especificaciones. Debo recalcar y recordarles que este cuchillo originalmente se fabrica en Sanmai y también en el acero que aquí dice que tiene, pero que no tiene realmente, que como pueden ver dice acá el acero CPM3B, fabricado obviamente en Taiwán, ¿ya? De ahí que hay tanta falsificación, copias y clones. Pues claro, es decir, al final todo se hace donde mismo, pero bueno. Vamos a ver las medidas entonces. Tenemos 11 centímetros de filo útil o 110 milímetros. Tenemos 11.7 de hoja total hasta el recazo. Y tenemos de tamaño total del cuchillo, largo total, tenemos 23 centímetros con 8 milímetros. De mango tenemos exactamente 12 centímetros, de los cuales 10.5 corresponden a la parte interna del mango mismo para nuestros dedos y manos, ¿cierto? Esto es lo de siempre. El económico, como siempre, muy bueno. Voy a medir aquí en el centro, digamos, el ancho de pala, para darnos un promedio que tiene 3 centímetros. Y ahora, como siempre, vamos a pasar, perdón, al que no había sacado esto, el pie de metro, para poder verificar el grosor o el espesor de la hoja, que en este caso son 4.4. 4.4. Ahí espero que lo puedan ver. 4.4 milímetros. Algo bastante bueno. Cuando vimos ¿se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el espesor del Easy 4 que da 5? Bueno, en realidad hay que descontarle al Easy 4, perdón, es un, entre paréntesis, hay que descontarle el recubrimiento. Recuerden que es casi, yo creo que es por lo menos 1 milímetro menos de recubrimiento. Así que yo creo que el Easy tiene como 4 milímetros en total, no más que eso. Sería como este un poquito menos incluso, menos que este. Así que bueno, vamos a pasar a verlo ya más en detalle. Más cercano, como ven, es un Stonewatch. Me encanta este tipo de Stonewatch porque es un grisáceo, te da la sensación de algo que está bastante opaco. A mí no me gustan las hojas brillantes, sobre todo para los que saben que es como el tema táctico también. Es muy importante tener una hoja que no reflecte la luz, que no sea un faro, digamos, que diga aquí estoy, aquí estoy. Claro, obviamente necesitas una hoja así que te mantenga encubierto si es necesario y nadie te vea, obviamente. Bueno, como pueden ver es un vaciado plano. En el estilo de la hoja es un drop point, como pueden ver también, de caída bastante suave, no es tan firme. El filo, eso es lo que vamos a analizar enseguida, el microfilo, perdón, porque quiero estar seguro de si es o no un convexo. Pero si yo lo acerco acá, déjenme ver un poco, espero poder hacer un acercamiento aquí mayor aún. Déjenme ver, ustedes ahí pueden ver tal vez mejor que yo. Déjenme ver aquí para que puedan observar este microfilo.
Lo vamos a poner en esta posición ahora. Y me parece, no estoy seguro, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Es en B o es convexo? Yo diría que esto es en B. Es decir, es un microfilo plano. ¿Ya? Creo yo que ustedes lo pueden ver. Miren ahí como tiene unas yayitas. Bueno, perdón mi uña también. Ahí tiene unas lucecitas, unos dobleces, por decirlo así, digamos, en el filo. Ya, qué buena toma, ¿eh? Miren, pudimos, digamos, ver esto con bastante detalle. ¿Se dan cuenta? Así es como esto se crean estas fallas. Miren, ahí mismo hay una más grande. Déjenme ver si puedo darle otro poco de acercamiento. Ahí está. Perdón que se me mueva un poco la mano, estoy un poco tiritón, pero ahí pueden ver, por ejemplo, el nivel del filo. Vamos a ver si hay otro daño por aquí. Miren, ahí tiene otro, pero es muy chiquitita. Habíamos visto una, ¿recuerdan? Hace poquito. A ver, déjenme ver que me salí del foco. Parece que estoy perdiendo el foco. Ahí está, parece. Dejen ponerme ahí mejor. Ahí. Me voy. Ahí. Ahí pueden ver el daño en la hoja. Eso no estoy seguro si es daño o es solamente suciedad. Parece que es suciedad. Pero bueno, interesante toma. ¿Les gustó el nivel de acercamiento? Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Y bueno, perdona, que me estaba emocionado ahí mostrándoles en detalle el filo. Como ven, es un grip excelente este que trae, porque esto es goma, es gomoso y es full tank. Sí, sí lo es. Este llega hasta acá. Le pusimos un día, me acuerdo cuando lo revisamos la primera vez, le pusimos un imán que se lo vamos a poner ahora mismo de nuevo. No es un neodimio, así que no es tan potente este, pero sí se pega. Así que esto está, digamos, tiene hasta acá atrás, parece. No, hasta por aquí tiene. Hasta por ahí tiene, digamos, metal. Así que con eso ya estamos bien. Pasando de la mitad para allá estamos bien. Lo encuentro excelente este cuchillo. Fíjense que por el precio, ahora parece que está entre los 10 y 20 dólares, me parece. Pero perdón que haya partido por el cuchillo y no vimos la funda. La funda, sin ser una cordura demasiado gruesa ni tiesa como lo es, por ejemplo, la del Gerber, que la del Gerber, como pueden ver ahí, la cordura es de mucho mejor calidad, la del Gerber, aquí debo decirlo, obviamente. Es más gruesa esta, es mucho más gruesa, esta es más fina, pero se siente también más suave, así que esta fundita, como ven, viene con el velcro y también trae un broche para seguridad. Me parece perfecto, muy bien hecho para poder poner nuestro cinturón acá. Así que, como ven, viene también con tornillería acá, ya, para poder sacar esto si queremos en algún momento y no andarlo trayendo como funda, digamos. Me parece un muy buen sistema para el cinto, digamos. Esto sí funciona bien. El sistema de Kydex, como vuelvo a insistir, el broche que trae aquí al lado, ese queda muy en alto, digamos, el cuchillo en una posición muy alta, lo cual el vaivén es demasiado malo, como siempre se lo he dicho. Esto es óptimo porque te deja el cuchillo mucho más abajo y tu cinturón queda arriba. Entonces, por lo tanto, esto no va a tener ese movimiento estúpido que tendría con el Kydex y el broche de Kydex acá en esta posición. Ya que esa es la crítica que, como saben ustedes, que siempre le hago a las fundas de Kydex o las similares, digamos, y que el broche, digamos, va acá en esta posición y el peso del cuchillo está prácticamente todo arriba. Entonces, llevarlo en el cinturón es bastante malo. No trabaja bien. Así que, como ven, este es un plástico y se ve de bien buena calidad, sobre todo porque viene remachado. Y esta es la diferencia con el Gerber también, que ahora es a favor de este cuchillo, que el Gerber también trae supuestamente remaches aquí, pero no lo son solamente plástico. En cambio, de este, digamos, cuchillo Cold Steel, sí son remaches reales, como pueden apreciar en los agujeros, en las perforaciones. Vamos a mostrarlo más cerca ahí para que puedan ver. ¿Ven? Uno es de plástico, este imitación y el otro es real.
Así que también aquí un punto a favor para en este caso para el Cold Steel. Una funda bastante bonita, se le pueden poner correas también. Y me parece muy bien lograda esta funda. Bueno, que originalmente obviamente es de Cold Steel, así que una funda estandarizada, porque he visto varios modelos con esta misma Secure X, ¿ya? Que es el diseño, digamos, dice ahí Secure X, como pueden ver. ¿Tiene drenaje? Sí, claro que sí. Sí tiene drenaje, perdón, no se ve. Ahí sí, tiene drenaje. Así que muy buena funda, me gustó mucho. Sencilla, pero funcional, que eso es lo que nosotros queremos. Así que, volviendo al cuchillo, bueno, este también nos provee aquí de una guarda bastante prominente. Yo he deseado en algún momento quitarle esta guarda, porque quise en algún momento dejarlo este como cuchillo de campamento, para que se parezca a su homólogo, digamos en miniatura, digamos, que sería el FAL Nivel F1, que también es versión AliExpress, como ya saben, que también está el video por ahí para que lo puedan ver. Y me gustaría que este cuchillo, que siento yo que es de mejor calidad, que lo vamos a comprobar en un segundo, pudiese ser lo mismo que el FAL Niven F1, pero en miniatura. A ver si lo pueden ver ahí. Un poco más pequeño, quiero decir, no en miniatura propiamente tal. Pero este cuchillo, si se comporta bien, como espero que así sea, sería más confiable para mí que este F1 versión AliExpress. Ojo, porque no estamos hablando del F1 original de $180, estamos hablando de uno de $10, que vale infinitamente mucho menos que el original, pero sin embargo se desempeña bien. El problema que tiene este, como ya saben, que pierde filo rápido porque es un acero blando, un acero básico, como ya hemos hablado muchas veces. Así que bueno, vamos a sacar este de acá, que dicho sea de paso, la funda es bastante parecida y la cordura es prácticamente la misma, lo único que la otra es más gruesa. Ojo también con eso. Así que, pero este sale de escena ahora y vamos a ver qué pasa con este Cold Steel versión AliExpress Master Hunter, como ya saben. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver qué tal trabaja esto en la madera, que yo me imagino que ya han visto el video varias personas, pero lo vamos a probar nuevamente. Y como ven, esto se desempeña muy bien. Yo en este caso me apoyo con el dedo índice de la misma guarda aquí, no topando el filo, y si topase el filo sería sin presión. Eso quiere decir que sí se puede usar esto como choil, por eso finalmente no lo he sacado, no lo he cortado, recortado de aquí y dejarlo como el F1, por ejemplo, como el FAL Nivel, porque encuentro bastante útil, fíjense, la guarda como apoyo del dedo también. Si tú te apoyas de la guarda, nunca te vas a cortar con esto, a menos que obviamente lo golpees o algo, pero si estás en esta posición solamente tocando, no presionando la hoja, no te vas a cortar. Bueno, si tienes guantes obviamente siempre va a ser mejor. Así que, pero en este punto, digamos, yo me apoyo de la misma guarda y puedo poner mi dedo ahí y esta actúa como un choil. Por lo tanto, me da más control en el uso del cuchillo de cerca. Ahí, como pueden ver, y este entra pero muy bien. Es que este cuchillo tiene esa virtud. Entra tan bien como prácticamente como un Scandi. Y eso se debe, como ya les comentaba en el video de revisión de la primera vez de este cuchillo, las primeras impresiones, se debe a que el microfilo que tiene, que ya vimos de cerca, como vieron, tiene bastante ancho. Este, si no me equivoco, tenía 2 milímetros. No recuerdo cuánto era el ancho de este microfilo. Y eso le confiere una cualidad cercana a lo que hace, digamos, miren, tiene 2 milímetros, si no me equivoco. No alcanzo a ver ahí. Sí, parece que sí. 2 milímetros. Entonces es un microfilo de 2 milímetros, un poquito más tiene. Sale del parámetro normal de todos los demás. Los demás generalmente tienen 1 milímetro de ancho. Estoy hablando del ancho, digamos, de ese microfilo. Lo cual lo convierte en un micro Scandi, por decirlo así. Sí, en un micro Scandi. Perdón que se está moviendo. Así es, en un micro Scandi. Así que ahora lo que vamos a hacer, como ya saben, la prueba de dureza. En este caso me voy a apoyar por un par de guantes. Claro que me voy a poner solamente uno en la mano izquierda porque no me voy a estar poniendo en los dos, digamos, no. Pero lo vamos a hacer por seguridad. No sé si esto evitará que me corte o no, pero a ver. Realmente
A ver esto. Sí, parece que sí, puede ser. A ver. Bueno, por lo menos en teoría sí. Sí evita que me corte. Vamos a ver entonces. Vamos a ponerlo aquí. Ya, lo voy a grabar ahí. Como ya saben, vamos a moverse un poquito esto. Perdón, que se mueva. Lo vamos a entrar bastante bien. Ya vamos entonces con la prueba de la prueba Joker. Ya saben. La prueba Joker. Como ven, nada. Me gusta esa forma de la punta de la hoja, bastante pronunciada, me encanta, miren cómo es. Vamos a darle otro, más profundo todavía, esperemos. Perdón, la bulla. La enterré más todavía. Mucho más. No puedo ya girarlo completo. Pero si lo podemos ver, esto soportó muy bien esa presión. Ahora, algo que tenemos que saber y vamos a verificar ahora mismo, porque puede ser algo que esté ayudando a este cuchillo, que puede ser el grosor desde la punta hacia atrás. Lo vamos a verificar. Debo decirles que este espacio que se ve aquí digamos, en el pie de metro es 1 centímetro, así que voy a tratar de llegar exactamente a ese centímetro desde la punta hacia atrás para ver cuánto tiene de grosor aquí. Veo que es bastante ancho y estoy viendo ahora mismo que tiene 3 milímetros. 3 milímetros, como pueden ver. Recuerden que el Joker tenía 2.2 milímetros, es decir, este tiene 8 décimas más de grosor ahí, y lo cual le confiere obviamente un adicional de resistencia. En el caso del Gerber, se acuerda que le hicimos la misma prueba y también soportó bien. Vamos a ver cuánto tiene el Gerber versión AliExpress y clon, digamos. Recuerden que este no es la falsificación es sin marca, digamos. Claro, este tiene menos. Este Gerber, digamos, aquí, déjenme ver aquí, lo vamos a poner así ahora, en esta posición. Tiene lo mismo el Gerber, tiene 3 milímetros. A ver, exactamente ahí más o menos. Tendría que hacer una marquita para poder, ahí. Entonces ahora yo puedo tomar la medida y si la miro, tiene más de 3. Claro, esa columna que ahí se acaba de pelar, digamos, perdón, al Gerber, digamos, si lo ven en el video, lo explico, le da la resistencia que necesita y mantiene un ancho obviamente más grande, y por esa razón tampoco se dobló. Creo que es por eso, no tanto por el acero, aunque puede ser por el acero. No creo que sea un acero de buena calidad, pero porque por $11, pero bueno, pero se comportó bien, eso sí es lo que importa, ¿cierto? Así que vamos ahora a ver qué tal se comportan. No hemos visto el corte fino como está. Veamos. Debiese tener un pequeño fallo tal. Oh no, se corta bien. Está cortando bastante bien, fíjense. Bien. Ahí está. Veamos un pequeño estrés de esto que hago yo. Ya saben. Pero vamos a sacar aquí mejor porque... A ver si este microfilo se dobla o no al forzarlo aquí también. Ahí vamos a ver un poco la resistencia, qué tal está. Debiésemos, como siempre digo yo, poder hacer esto sin problemas con un cuchillo. Pasando esta prueba, para mí es un cuchillo aceptable. Aunque sea de un digamos, un acero básico, un acero que no sea premium, por decirlo así, ni de alta calidad. Si este cuchillo soporta esto, quiere decir que lo podemos llevar tranquilamente al campo y podemos raspar cualquier cosa con él. No un ferrocerio, por supuesto que no, pero sí, por lo menos si queremos raspar una madera para sacar esta viruta, por ejemplo, para hacer un fuego por fricción o esas cosas, si queremos practicar, obviamente que nos va a servir y no nos encontraríamos después con la sorpresa de que perdió el filo. Perdón que voy a mover un poquito la mesa. No quiero forzar más todavía, aún. Quiero ver qué tal se desempeña y si esto pierde de alguna manera la nitidez del filo, y por lo que estoy viendo se mantiene inmaculado. Se los voy a mostrar de cerca, aunque sí hay brillos
ahí aparecieron brillos, si pueden ver ahí, en esa zona, perdón. Pero vamos a hacer la prueba del papel. Si lo conserva o estamos en problemas. Está bien, se conserva bien. Miren, ¿qué tal? Fíjense que aquí es donde llegamos a ese punto de inflexión, a ese punto que puede ser criticable, a ese punto en el cual tú mismo puedes hacerte el cuestionamiento y preguntarte si vale la pena pagar $150 al aproximado que puede costar esta versión en la versión original de Amazon, o gastarte solamente $15 aproximado o 20 en esta versión que vende AliExpress. ¿Ya? Es algo absolutamente entendible. Este cuchillo trabaja muy bien. No puedo decir nada malo de él ahora mismo por el acero en que debe estar fabricado, como ya le he dicho tantas veces, que debe ser muy básico, debe ser un 420. En teoría, digo en teoría porque la página dice que lo fabrican en el 8CR13, que yo creo que podría ser el 5CR15, nada más, que el que tiene el cuchillo HX Outdoor, que ya lo han visto en el canal, parecido al F1 de Fallkniven. Yo creo que ese es el acero que trae este cuchillo, el 5CR13, que es un acero suficiente, porque recuerden que la única diferencia son los tratamientos térmicos al final del día con toda la familia de los 420. Así que si ese fuera el caso y tuviese ese acero básico, ya está funcionando bien. Me parece un cuchillo que está bien. No podría ponerle otra pega, como se dicen también. Si quisiese yo acá testear el acero y ver si se le hace una marca, también lo podríamos hacer. Estoy tratando de recordar con qué lo hice. Pero otra cosa que les tengo que mostrar antes de que nos vamos. Perdón que este video se va a alargar un poquito, porque hay algo que les había prometido. Perdón, que me tengo que parar y no lo pude hacer. Y era con respecto a los caballos. Me acordé justo de ellos ahora. Perdón, porque íbamos a hacer una prueba de acero. Bueno, lo que yo tengo que decirles de ellos no es una buena noticia, todavía por lo menos, porque yo iba a hacer un templado diferencial, ¿se acuerdan? Así que aprovecho de decirles que no funcionó, lo hice, pero no, lamentablemente no fue bueno. Yo aquí tengo las marcas de prueba de dureza, que están exactamente ahí donde está mi video. Perdón, que voy a volver a darles un poquito de zoom. Ahí están las marcas de prueba de dureza que yo le hice, y lamentablemente no fue efectivo el tratamiento térmico diferencial, porque recuerden, aquí les muestro el otro, perdón, el 16. Ahora déjenme ver, irme de foco, ahí está también la marca de dureza. Este pareciera que se endureció más, ¿eh? Miren, por lo que estoy viendo, un poquito más, no así en la punta. Déjenme el foco ponerlo normal. Y como les decía, perdón, ahí. Entonces yo ya hice este tratamiento diferencial, logré el rojo de la hoja solamente, miren, está marcado incluso más o menos, fue en diagonal hacia arriba, toda esta parte, digamos, se supone le llegó el rojo, pero no es la temperatura adecuada, debí haberlo levantado más todavía y no pude porque tenía solamente un soplete. Grabé esto, pero como no funcionó, decidí no subirlo. Y espero poder construir un pequeño hornito para poder hacer esto nuevamente y darle más temperatura, aunque sea con carbón vegetal. Así que lo vamos a hacer de igual manera. Denme tiempo solamente para prepararlo y comprar los materiales que necesito y poder hacer un pequeño hornito, y lo volveremos a hacer, ¿ok? Así que les pido disculpas por no haberlo podido hacer, digamos, de buena manera, pero sepan que estoy trabajando en eso. Y bueno, en otro video los actualizaré si es que quieren saber más, o me mandan mensaje, no hay problema, pero lo vamos a hacer, tranquilos. Ok, así que bueno, saliendo de este tema ahora, le íbamos a hacer esa misma prueba de dureza que le hice a ese, ¿cierto? Eso es lo que les estaba comentando, pero no recuerdo con qué exactamente lo hice. No sé si fue con esta regla, y tal vez podría ser lo mismo, pero si yo golpeo esto aquí
evidentemente se va a marcar. ¿Ya? Si golpeo acá, se marcó un poquitito también, sí, pero obviamente la regla también se va a marcar, o sea, si esto es así, ambos. Así que, pero en teoría, no, es que no recuerdo realmente cómo hice ese, con qué lo golpeé, eso es lo que estaba pensando ahora mismo. Sin embargo, se siente bien el cuchillo, miren, al final trabaja bien, que eso es lo que importa. Yo creo que al final del día, digamos, eso es lo que realmente a ustedes les interesa, les importa. Y puedo decir ahora mismo que este es el cuchillo, o es el único cuchillo, o el número uno, vamos a decirlo así. Este es el número uno de los cuchillos que yo recomiendo de AliExpress, que sean una copia. Este es el número uno de copias que yo puedo recomendar. Podría recomendar el Gerber también como número 2. Este sería para mí como el número 2 para recomendarlo como una copia. Claro que este es un clon, como ya saben, no es copia, no es falsificación porque no tiene nada marca. Este sí es una copia. Así que para mí en este momento sería el que más recomendaría. Si tú quieres un cuchillo, como ya dije anteriormente, bueno, bonito y barato, ¿ya? Funcional, económico, para el campamento, para lo que tú quieras. Lo único que no tiene es pomo percutor o rompecoco. ¿Ya? Yo creo que ese fue lo que sí tiene, ponte tú el F1. En lo que respecta a filo y retención de filo, este es mucho mejor que este. ¿Ya? Valen casi lo mismo. De hecho, este me parece que vale un poco más que este, el F1. El Fallkniven F1, digamos, de AliExpress, vale un poco más, me parece, no estoy seguro. Pero este trabaja muy bien. O sea, yo te recomiendo más este. Así que, otra cosa que les voy a pedir a los que estén llegando a este punto del canal, del video, es de que yo les voy a dejar enlace de AliExpress para poder comprar la versión que yo tengo, porque si ustedes van a AliExpress y compran cualquier versión que vean ahí y no sea la que yo compré exactamente, obviamente van a correr el riesgo de que lo estafen y les vendan un cuchillo de mala calidad. ¿Ya? Así que yo solamente respondo por el enlace que les voy a dejar en la descripción del video. Si quieren comprar este cuchillo, cómprenlo con ese enlace. Así van a estar seguros de que el cuchillo fue revisado por mí y que cumple con, digamos, el mínimo de requerimientos para hacer un buen cuchillito, para llevarlo al monte y tenerlo, obviamente, en nuestra estantería o colección o como quieran llamarlo. ¿Ya? Otra cosa que deben recordar, que este cuchillo lo más probable, porque no lo recuerdo, pero si ven el primer video van a ver si estaba realmente bien afilado. Venía, me parece que sí, de fábrica este viene bien afilado. Sí, ahora que me acuerdo, sí. Así que bueno, esa es mi recomendación. Y para terminar, como siempre, los invito a suscribirse al canal. Y banding. Estoy sufriendo algo de banding, no sé qué significa. Estaba sufriendo algo de banding, así que tuve que hacer una pausa. Pero bueno, para despedirme, como ya les dije, lo que les iba a pedir es que obviamente se suscriban. Recuerden que ya están activos las membresías, están activas en el canal. Si quieres ser parte de la comunidad exclusiva del canal, puedes hacerlo por un precio módico mensual. Y obviamente va a tener contenido diferente al que estamos viendo acá. En el video de introducción del canal están esos detalles. Así que bueno, me despido ahora y los dejo invitados cordialmente a seguir viendo videos del canal. Hasta pronto. Bye bye.